Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos el último módulo, que es el módulo 3 de este curso de ergonomía en docencia, de ergonomía como sistema de mejora continua. La idea de hoy es, en este módulo, ver qué podemos hacer, es decir, tomar como la ergonomía como una oportunidad de intervención. En el módulo 1 vimos la conceptualización, el desarrollo, las escuelas de la ergonomía, la aplicación de la ergonomía. En el módulo 3, ustedes pudieron ver las herramientas de análisis de la actividad, las que nos permiten hacer un diagnóstico y sobre todo un autodiagnóstico, que es lo que buscamos, que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes pueda reconocer situaciones o condiciones desfavorables para el bienestar y para el desarrollo de nuestra actividad. Y ahora en el módulo 3 lo que buscamos es ver qué podemos hacer, qué está a nuestro alcance, en dónde podemos intervenir. Entonces, siempre recordando esta triada entre entorno, producto y personas, nos preguntamos cómo podemos mejorar nuestro bienestar actual, cómo podemos mejorar el desarrollo de nuestra actividad, la relación entre nosotros y lo que nos rodea. ¿Podemos hacerlo nosotros solos? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar? ¿Necesitamos otros? ¿Necesitamos de otros actores, de otras personas? Recuerden un gráfico que es un esquema de Leplat en donde nos permite ir conociendo nuestra actividad. Patricio Nuthall, yo les decía en el módulo 2, Patricio Nuthall nos refiere que el análisis de la actividad es una herramienta de conocimiento del comportamiento humano que no es propio de la ergonomía, sino que la ergonomía lo toma y lo aplica, pero también lo puede tomar otra disciplina. Entonces, en el desarrollo de esa actividad laboral, tenemos características que hacen a nosotros como trabajadores. Tenemos objetivos, tareas, las formas de desarrollarla y tenemos condiciones en donde realizamos nuestra actividad. Entonces, ahí es donde podemos intervenir en las condiciones. De lo contrario, va a tener consecuencias positivas o negativas para nosotros mismos, como operadores, como actores principales de la actividad, y también va a tener resultados positivos o negativos en nuestra performance. Por lo tanto, si queremos tener resultados positivos en nuestro bienestar, en nuestro confort y en nuestra performance, tenemos que intervenir sobre las condiciones, que son las personas, la organización del trabajo, el entorno, los productos, es decir, la forma y lo que utilizamos para realizar, y las condiciones. ¿Y desde qué punto vamos a intervenir? Del mismo punto que hicimos el diagnóstico, o de la misma visión que hicimos el diagnóstico. Y ese diagnóstico, recuerden que lo vamos a hacer teniendo en cuenta los distintos campos de aplicación de la ergonomía, los dominios, como es lo físico, lo cognitivo, lo emocional y lo organizacional. Bien, antes de pasar propiamente a las recomendaciones que le vamos a dar, que funcionan a modo de tips, de recomendación, vamos a repasar un ratito los principios que tiene la IEA, la Asociación Internacional de Ergonomía. Este cuadro ustedes ya lo vieron, pero fíjense cómo a lo largo de ahora, de la etapa de recomendación, responde un poco a esto, ¿no? A que seamos los
las personas participantes activos, que interactuemos, que opinemos, que tengamos posibilidad de ser actores, que apliquemos el uso de la tecnología como una herramienta que nos facilite la actividad. Hoy a veces se habla del buen y del mal uso de la tecnología, que es una realidad. Bueno, en este caso la IA nos dice, utilicemos la tecnología como una herramienta que ponga a disposición del humano y que facilite su actividad. Promocionar la calidad de vida, es decir, fuera de la actividad laboral, dentro de la actividad laboral y fuera de la actividad laboral. Necesitamos promocionar la calidad de vida nuestra, nuestros hábitos de vida, que sean hábitos sustentables, hábitos saludables, fuera de la actividad laboral. El respeto por las diferencias individuales y los stakeholders, el trabajo de las distintas actores interesados, las distintas partes que son también responsables de la calidad del trabajo. Bien, entonces, la primera intervención es qué podemos hacer nosotros mismos sobre nosotros mismos, que somos las personas actores, las que realizamos el trabajo, la actividad. Hace algunos tiempos y en algunos casos todavía se cree que funciona el cambio de la cultura de la seguridad o el cambio de la cultura de la prevención interviniendo solo sobre las personas. Entonces, se cree a veces que solamente interviniendo sobre las personas se logra el cambio cultural o la conciencia de la prevención. Y es una de las patas de la cultura de la prevención, las personas, pero también hay otras patas. Entonces, es necesario intervenir sobre las personas, trabajar, lograr acciones sobre las personas, sí. Como por ejemplo, que las personas estén informadas. Trabajar sobre la promoción de la salud, sobre la salud primaria, sobre la conciencia de los riesgos, sobre la conciencia del cuidado o del autocuidado. Las personas necesitamos saber qué actividades nos ponen en riesgo, qué actividades nos pueden llegar a generar una consecuencia para poder prevenirlas y cuidarnos y prepararnos. Y a su vez también las personas necesitamos saber cómo realizar nuestra actividad de la manera más segura. Para eso es importante que las personas logremos procesos de formación que nos hagan consciente y poder hacer nuestro autodiagnóstico, que es un poco el objetivo de esta formación, de este curso. Y a partir de ahí, poder ser conscientes sobre nuestras formas de realizar nuestro trabajo, nuestras técnicas, nuestras posturas de trabajo, nuestro autocuidado. Luego, que podamos implementar, que podamos innovar en ejercicios de relajación, en ejercicios de elongación, en ejercicios de gimnasia laboral, que podamos autoimplementar pausas activas. Ya después vamos a tocar un poquito el tema de pausas activas o de pausas. Que podamos decir, bueno, hasta acá nos tomamos una pequeña pausa y luego seguimos. Que las personas podamos innovar e investigar respecto a los beneficios de la salud laboral activa, de la salud laboral sostenible. Que tengamos hábitos saludables de vida dentro y fuera del trabajo. Alimentarnos bien, descansar bien, hacer ejercicio. Tener nuestros momentos de relax. Hacer lo que nos gusta.
Alternar posturas. La mejor postura no es ni sentado ni parado, sino aquella que se pueda cambiar. Entonces, poder alternar posturas, parado, sentado, caminar, etcétera, ayuda a la dinámica de la actividad. Si pensamos cómo podemos intervenir sobre el entorno, bueno, el entorno tiene distintos compuestos, distintos puntos. Una de ellas, por ejemplo, es el ambiente, la temperatura ambiente, en donde hay distintos conceptos de cuánto es una temperatura de confort. Claramente, porque muchos autores son de distintos países, entonces varían en algunos grados, más o menos todos están en el mismo, pero varían en algunos grados. Se habla de que entre 21 y 25 grados es una temperatura de confort, entre 21 y 25 grados. Por eso uno escucha mucho que el cuidado ambiental y que el cuidado energético es el tema de los 24 grados o el punto de los 24 grados. Que en invierno obviamente es difícil de lograr porque suele ser menos, pero lograr entornos de hay algunos autores que hablan de 18 a 26, un poco más flexibles, más permisivos. A mí, en lo personal, creo que entre 18 y 25 grados es una zona de confort. Entonces, ahora, nosotros tenemos distintas formas de lograr esto. Obviamente, si tenemos sistemas de calefacción o sistemas de acondicionamiento de aire, esa es una forma. Pero también nosotros, en la organización de la vestimenta que utilizamos, vamos a tener más o menos frío o más o menos calor. En la manera en que utilizamos las ventanas, el intercambio de luz solar, por ejemplo, o de aire o de temperatura, también vamos a intervenir. Entonces, lograr un cierto equilibrio entre que me entre una corriente de aire, pero no me caliente el ambiente o no me ingrese humedad, entre ponerme ropa más abrigada o menos abrigada, va a influir también en la sensación que cada uno de nosotros tengamos en el momento de la zona de la relación de la temperatura y la humedad. Entonces, como tips de memoria nos tiene que quedar entre 18 y 25 grados es temperatura de confort, zona de confort. Pero nosotros podemos hacer algo para poder mejorar o no esta temperatura, que es la vestimenta, la regulación del aire, de la humedad, de la temperatura que viene del exterior o que generamos nosotros mismos adentro. Yo siempre cuento que hay en nuestras casas a veces ponemos la heladera al lado de la cocina o del horno. Y eso es un error de diseño, un error de arquitectura. No de arquitectura de arquitecto, sino de diseño de arquitectónico de mi casa. Entonces estoy poniendo una fuente de calor al lado de una fuente de frío. La relación que tengan entre estos dos opuestos es totalmente negativa. Sobre todo en este caso la que más sufre va a ser la heladera y la corriente. ¿Cómo podemos mejorar el entorno a nivel ruido? Tenemos dos tipos de ruido, el ruido exterior y el ruido interno o interior. El ruido exterior es algo que nosotros, la fuente, no la podemos controlar, no depende de nosotros, viene de afuera. Lo que sí podemos hacer nosotros es frenar o opacar un poco ese sonido que viene de afuera. ¿Cómo? Bueno, en principio cerrando todas las ventanas. Si no puedo cerrar todas las ventanas porque necesito intercambio de aire o demás, cerrar todas las ventanas en momentos cortos. Cuando el ruido calma o deja, abro. Si no puedo cerrar todas las ventanas ni siquiera un rato,
cerrar las ventanas que están más cercanas al ruido, a la emisión del ruido, y abrir las ventanas que están más lejanas a la emisión del ruido. Entonces yo identifico de dónde proviene el ruido, y cierro esas ventanas que están más cerca de la emisión del ruido. Y dejo abiertas las que están más lejanas. Otra manera de la cual podemos mejorar esos efectos del ruido es poniendo persianas, cortinas, que nos permitan opacar, frenar o bloquear un poco el sonido. Y eso también va a tener en juego o consecuencias con respecto a la temperatura ambiente, a la temperatura exterior, ¿no? Y luego tenemos el ruido interno, que es el que sí es generado por nosotros mismos. El ruido interior es el generado por nosotros mismos, es el que generamos tanto nosotros como todo lo que sucede en nuestra clase. Por eso podemos trabajar con el ruido interno organizando nuestra clase. En primer lugar, organizar el orden de la clase. Es decir, destinar los primeros minutos, yo puse 5, pueden ser menos o más, para que la clase se ordene. En silencio se ordena la clase. Movimiento de mesa y silla, que entran, que salen, que se acomodan, que tiran el bolso, las mochilas, los útiles, la compu. Dar un tiempo, y ya vamos a hablar de la comunicación. Ahora, lo siguiente que vemos va a ser comunicación. Ordenar, dar un tiempo para el ordenamiento de la clase. Mejorar, avisar, mejorar, identificar cuáles son las fuentes que emiten ruidos adentro de nuestra sala. Nosotros como humanos siempre estamos, generalmente, mientras hablamos, emitimos ruido. Pero después podemos tener cosas que emiten ruido, como las mesas, los bancos, las sillas. Fíjense que hoy se recomienda que las mesas, los bancos, las sillas tengan los tacos de goma, los capuchón de goma. Bueno, si en alguna vez lo tuvimos y no lo tenemos más, o si algunas lo perdieron, estaría bueno a través de las personas de mantenimiento o las autoridades de la organización decir, oiga, en mi sala no tengo todas las herramientas, todas las sillas, todos los mobiliarios perdieron sus tacos de goma. ¿Se podrá solucionar? ¿Se podrá mejorar? Porque el arrastre, el acomodo de esos mobiliarios generan ruido. Y si genera ruido, la gente habla más fuerte porque no escucha. Y se va haciendo cada vez más una fuente de emisión de sonido cada vez mayor. Después podemos intervenir sobre los productos. ¿Se acuerdan? Uno de los conceptos de la IEA decía utilizar la tecnología como herramienta para ayudar al humano. ¿Qué tiene que tener un producto para que sea confortable? Bueno, responder a algunos de los conceptos de la ergonomía. Tienen que ser funcionales, que me permitan hacer la actividad de manera óptima. Tienen que ser seguros, que no me generen ningún tipo de dolencia, de daño. Tiene que ser eficaz, que permita obtener el resultado de la mejor forma. Ser sustentable, que no dañe el ambiente. Ser inclusivo, que pueda ser utilizado por todas las personas. Y ser accesible, que lo podamos conseguir, que podamos acceder a ellos. Entonces, a mí me parece, nosotros intervenimos, usamos muchos productos en nuestro día a día, en nuestra actividad. Yo puse como ejemplo 3, una mochila. Siempre es recomendable la mochila y no un bolso unilateral. La mochila se distribuye mejor el peso, el bolso no se distribuye de manera regular el peso, sino que va hacia un lado, ya sea que lo ponga del mismo lado o del lado contrapuesto. Entonces, si llevamos bolso, es recomendable que sea mochila. El peso de la mochila no debería superar el 10% de nuestro peso corporal. Es decir, si yo peso 75 kilos, mi mochila no debería pesar más de 7,5 kilos.
las cinchas o tiras deberían ser anchas, acolchadas. Y la modo de usar es cuanto más pegado lo tenga el cuerpo, mejor, que no quede libre o floja, que no se caiga. Otro producto que utilizamos hoy mucho es una laptop, una notebook. Entonces, recuerden que este es un equipo que fue generado para el transporte para transportar la información, pero no para trabajar largas horas en ellos. Entonces, tenemos una pantalla abajo, un teclado reducido, con un borde filoso, el mouse incómodo. Entonces, si yo lo voy a utilizar en poco tiempo, está perfecto, lo que lo usemos tal cual original como está, pero si yo lo voy a usar más de 2 horas, por ejemplo, se me cortó. Bueno, se cortó aquí. Estamos hablando del uso de las mochilas, de las laptops y del marcador. Entonces, yo les decía algo, no sé, no me di cuenta bien cuándo se cortó, pero hagamos un pequeño repaso. Las mochilas no deben superar más del 10% del peso del cuerpo. Perdón si esto ya lo repetí.
Las mochilas no deben superar el 10% del peso del cuerpo, es decir, si yo peso 75 kilos, mi mochila no debería superar los 7,5. La notebook, si la utilizamos por más de 2 horas, tiene que tener un soporta notebook, un teclado y un mouse, y claramente siempre es mucho mejor los marcadores para el uso de las pizarras que funcionen para marcadores y los borradores al uso de la tiza. Bien, con respecto a iluminación, bueno, a ver, y muchos otros productos que utilizamos deberían seguir estas mismas reglas, o sea, ser funcional, seguros, eficaces, sustentables, inclusivos y accesibles. Con respecto a la iluminación, claramente siempre está bueno tener una iluminación natural, y en el caso de que falte la iluminación natural, estar ayudados por la iluminación artificial. Pero lo que tenemos que tener, estar atentos y lograr es que no estemos ubicados de frente o atrás de las ventanas, porque las mismas, fíjense el reflejo que generan, entonces nosotros tendremos que ubicarnos perpendicular a las ventanas. Fíjense cómo está ubicada esta mesa, claramente hay un error de diseño aquí o de orden, en donde la mayor cantidad de sillas están de frente o detrás de las ventanas. La mayor cantidad de personas que participen de esta mesa van a estar influidos por el reflejo. El único que va a estar en ventaja acá es el que está en la punta. Entonces, si no me queda otra, es conveniente que esta mesa esté al revés de cómo está, que es de punta. Entonces, los dos de la punta solamente van a estar expuestos al frente o a la espalda del reflejo. Y los otros de los lados más largos de la mesa van a estar de forma perpendicular. Entonces, estos son unos tips también que tienen que ver con el uso de las compu, que a veces pasamos mucho tiempo en las compu. Fíjense, mantener una buena posición de sentado, con una buena silla. Si no tengo en mi casa una silla de esta con regulación de altura y demás, con que esté apta para mi altura y pueda suplir estos acolchados con almohadones o almohadas nuestras, es suficiente. La silla tiene que darme cobertura y apoyo en mis muslos y en mi espalda. La altura de la mesa tiene que estar más o menos a la altura de los codos y la altura de la pantalla a la altura de los ojos. Yo tengo que estirar mi brazo. Una prueba que siempre pedimos es que estiremos el brazo y tocar el monitor. Si no toco el monitor, estoy lejos, y hace que me vaya para adelante. Otro tema que a mí siempre me interesa tener en claro, que hace al entorno, es el sistema de comunicación que utilizamos. Desde la cátedra hacia los alumnos, desde la cátedra hacia la organización, desde la organización hacia la cátedra, es decir, de todos los actores que participan de mi actividad, tener clara la comunicación. Fíjense que los elementos de la comunicación entre un emisor y un receptor, que aquí nosotros transmitimos el mensaje, tiene que tener definido y claro cuál va a ser el canal de comunicación. ¿Qué código vamos a utilizar? ¿Qué vocabulario? ¿Qué maneras? ¿Qué técnicas vamos a utilizar para trasladar ese mensaje? Cuanto más ordenado, claro y definido esté el código y el canal de la comunicación, mejor va a llegar el mensaje, mejor va a llegar recibido el mensaje. Esto no significa que no tengamos flexibilidad, pero tenemos que tener flexibilidad, pero ordenada, clara, concisa. La falta de comunicación, el error de comunicación, nos genera a nosotros y a los otros ansiedad,
confusión, errores de nuestra performance, problemas. Cuanto más clara tengamos la comunicación, mejores mensajes vamos a poder dar. Respecto a las pausas del trabajo, siempre se dice que las pausas deben repartirse a lo largo de la jornada. Necesitamos de pausa. Mantener una clase por 3 horas continuas no es recomendable ni para el docente ni para los alumnos. Entonces necesitamos tener pausas. Las pausas deberían repartirse a lo largo de una jornada, de una clase. Es preferible pequeñas pausas frecuentes a largas pausas. Entonces es importante que podamos autoadministrar, acordar la flexibilidad de las pausas. Por ejemplo, en trabajo de mucha concentración se recomiendan 10 minutos por cada hora. No es lo mismo en una actividad práctica que una actividad teórica en donde las personas están concentradas, con atención. Y por último vamos a hablar del cuidado de la voz. Que hay algunos tips que podemos tomar de distintas recomendaciones, como por ejemplo el estar hidratado, mantenernos hidratados siempre, ayuda al cuidado de nuestra voz, hablar de manera pausada, con algunos intervalos de silencio, realizar ejercicios de vocalización y principalmente no gritar. No gritar. Sino, si yo necesito ser escuchado, encontrar la forma de llamar la atención sin gritar. Como por ejemplo, si yo quiero pedir silencio o si yo quiero mostrar algo, utilizar el ruido de las palmas aplaudiendo o simplemente hacer un silencio hasta que todos los que estén frente a mí hagan lo mismo. Pero principalmente son cuatro puntos que tenemos para cuidar la voz. Y estar siempre hidratada, hablar pausado o hacer pausas mientras hablo, no gritar y hacer ejercicios de vocalización. Bueno, esperemos que estos tips les sirvan para aplicar algunos, al menos, de recomendación para las personas, para el entorno y para los productos. Ya vamos a estar terminando este curso, esta es el último módulo, así que ya nos estaremos encontrando en la última clase para hacer un cierre final, para charlar si alguno se conecta y evacuar dudas, y esperemos que les haya gustado y les haya servido. Muchas gracias.